Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 12. Cualquier cosa. Genos no recordaba cómo eran sus sueños antes. Cuando era humano, supuso que debían haber sido bastante normales, al menos lo suficiente como para no ser memorables. Pero después, todas las noches durante 4 años, o al menos los que podía recordar, no soñaba con nada más que rojo. Sueños vívidos y horribles de fuego y carne abrasadora, de metal retorcido, gritos desgarradores, confusión, pánico y dolor. Tanto dolor y tanto rojo. Kuseno se había visto obligado a trasladar su habitación a una sala de seguridad contra explosiones que normalmente se usaba para probar armas la primera noche después de que se instaló su artillería, hasta que se desarrollaron una serie de medidas de seguridad para evitar que disparara mientras dormía o al despertarse con pánico inducido por el miedo. Ahora le tomó casi un minuto completo a su cuerpo volverse completamente funcional después de despertarse, y rara vez se movía mientras dormía, y mucho menos causar daño a su entorno, pero tan buen ingeniero como era Kuseno, no podía detener las pesadillas. Tampoco pudo ninguno de los terapeutas, consejeros o psicólogos de los que había estado bajo el cuidado durante el año y medio de fisioterapia que requirió después de que su cuerpo destrozado hubiera sido minuciosamente reconstruido. Casi todos los medicamentos que probó lo hicieron sentir peor en lugar de mejorar, y los que no hicieron nada en absoluto. Eventualmente, simplemente dejó de intentar que desaparecieran, a pesar de que casi siempre se despertaba cansado, o peor, en medio de la noche, incapaz de iniciar el modo de suspensión nuevamente y obligado a pasar el día exhausto. Era solo otra cosa a la que acostumbrarse, y no era como si hubiera alguien alrededor para notar su lentitud o falta de atención cuando se manifestaba. Cuando viajaba por el campo, era normal para él no ver a otra alma viviente durante días, incluso semanas, con los pequeños pueblos agrícolas tan separados como estaban. En el raro caso de que él entrara en una ciudad, la gente normalmente mantenía la distancia. Los Kyborgs no eran exactamente infrecuentes en esta época, pero definitivamente no eran lo suficientemente comunes como para ser aceptados sin prejuicios, lo que llevó a la mayoría a intentar verse lo más normales posible mediante el uso de esbeltos, modelos ligeros de cuerpo y extremidades construidos para imitar las proporciones humanas naturales, y piel artificial de cobertura completa. Sus anchos hombros y el metal expuesto lo hacían sobresalir, y sus ojos negros y sus brazos armados lo hacían amenazador. Tener un núcleo de energía además del sistema de biocombustible tradicional hizo que su cuerpo emitiera un zumbido subsónico continuo que generalmente desconcertaba a cualquiera cerca de él, y carecía de las habilidades sociales y la voluntad para tranquilizar constantemente a las masas asustadas e ignorantes, por lo que la mayoría de las veces se encontró con desconfianza, miradas furiosas e incluso hostilidad por parte de cualquiera que no fuera su médico, los asistentes de su médico y otros empleados, y más recientemente su sensei. Era la cosa más extraña, casi un milagro a los ojos de Genos, pero parecía que Saitama permitiéndole quedarse en su apartamento era exactamente lo que necesitaba. Tal vez fue la estabilidad, sabiendo que tenía un lugar al que regresar al final de un largo día, o tal vez fue el mismo Saitama. Eso era más probable. Por mucho que intentara ignorar su cariño por su sensei, era innegable que encontraba reconfortante la presencia del otro héroe, incluso después de solo unas pocas semanas de conocer al otro hombre. Durante su corto tiempo en la casa del hombre, Genos había notado una disminución significativa en la intensidad de sus pesadillas. Todavía estaba algo cansado la mayoría de las veces, pero rara vez se despertaba aterrorizado y le rogaba a su cuerpo que arrancara más rápido para poder activar sus cañones e incinerar amenazas falsamente percibidas. Tenía días malos, por supuesto, pero el suave sonido del algodón susurrando mientras su sensei se movía mientras dormía, la suave respiración y los ronquidos del hombre, y el roce ocasional de carne caliente contra el metal cuando Saitama dormía irregularmente y arrojaba sus extremidades sobre el futón de Genos. Puso a tierra al Kyborg. Separarse de su miedo fue fácil. Pero ahora que se había ido, no había nada que detuviera la marea. Genos sabía lógicamente que en realidad no estaba corriendo a través de los restos en llamas de su ciudad.
Sabía que la casa a la que entra y su padre por el que grita ya no están allí. El Kyborg loco no está atravesando el techo de su casa y aplastando el pequeño cuerpo de su hermana bajo sus pesadas manos afiladas. Su padre no es solo una mancha desordenada de sangre en la pared desmoronada de la sala de estar. No hay sangre en su boca, en sus manos, goteando en líneas pegajosas de su ropa mientras huye de los gritos estáticos y dos ojos rojos sin vida. No chisporrotea ni apesta cuando el monstruo arroja un muro de fuego cegador por el pasillo tras él. El calor era un recuerdo, al igual que el dolor que sintió cuando sus miembros fueron desgarrados y arrancados de su cuerpo por garras de acero al rojo vivo. Él no estaba allí. Pero aquí, en este instante, estaba él. El Kyborg allí mismo, elevándose sobre él empapado en la sangre y la carne quemada de sus amigos y familiares. Estaba ardiendo y el rojo brotaba a borbotones, brotando de sus piernas y brazos, de su cabeza y detrás de sus ojos. Le zumban los oídos, pero aún puede escuchar el rugido de las llamas que envuelven su casa, el astillado de la madera, los pesados pasos, el Kyborg gritando, fuerte, con fallas y estática. Los ojos están justo frente a él, brillantes, vacíos y rojos, muy rojos. De repente, puede sentir el peso de su cuerpo otra vez, su cuerpo real, metálico, pesado y familiar, y desea que su brazo se mueva con todo lo que tiene mientras los ojos se mueven rápidamente hacia atrás, dándole espacio para arrojar el edredón y saltar. Sus cañones no se activarían, pero no estaba indefenso. Lanzándose a un lado hacia el balcón, Genos lanza una patada hacia la cabeza del Kyborg, sabiendo que en el espacio reducido sería demasiado grande, demasiado voluminoso para evitarlo, pero para su horror, su pie se topó con nada más que paneles de yeso. La habitación se nubló instantáneamente con polvo y Genos no vio los ojos saltar hacia él. Lo siguiente que supo fue que estaba de espaldas, con un peso inimaginable aplastándolo, inmovilizándole los brazos y las piernas, y rompiendo las tablas del piso ya dañadas debajo de él. No puede reprimir un agudo grito de miedo cuando se da cuenta de que está atrapado. El Kyborg gruñó algo por encima de él, entrecerrando los ojos rojos. Esperar. Por primera vez Genos miró, realmente miró. No había activado su visión nocturna antes de atacar, pero conocía los ojos de los Kyborgs, estaban grabados en su memoria con claridad cristalina, y los que estaban encima de él estaban todos equivocados. El rojo era más profundo, mucho más profundo sin brillo eléctrico. Estos eran expresivos y vivos donde los Kyborgs locos estaban muertos, y la criatura en su conjunto era demasiado pequeña. Pequeño pero desproporcionadamente pesado, lo suficiente como para abrumar incluso su poderoso cuerpo y mantenerlo quieto. Sabes que todo esto podría haberse evitado si solo respondieras a tu comunicador como una persona normal. Intentamos llamar primero, ya sabes. 87 veces en realidad. No conocía la voz, pero era inhumana, y en el instante en que su visión nocturna se activó por completo, reconoció el rostro y comenzó a luchar para soltarse con renovado vigor, sabiendo todo el tiempo que probablemente era en vano. Se necesitaron 4 héroes de clase S para detener a esta criatura la primera vez. Genos había visto la pelea, visto cómo incluso los más fuertes entre ellos, Ban y Atomic Samurai, fueron rechazados, obligados a ponerse a la defensiva e incluso golpeados en el caso del viejo artista marcial, aplastados pared tras pared como un insecto molesto por el extraterrestre gigante. Ban había salido del golpe sin problemas visibles, pero Genos había leído sus signos vitales. Estuvo inconsciente durante al menos unos minutos. Y aunque logró levantarse y volver a la pelea, ahora era evidente que todo lo que lograron fue frenar a la criatura. Ahora era mucho más pequeño y solo tenía una cabeza en comparación con las 5 de su antiguo conglomerado, pero parecía intacto, de buen humor incluso mientras le sonreía, cambiando su peso para inmovilizar aún más sus piernas, mientras él se retorcía y corcoveaba sus piernas. Caderas en un intento de tirarlo hacia un lado. Oye, ¿quieres dejar de hacer eso? Tal vez. No vamos a hacer nada, solo necesito preguntarte algunas cosas porque tenemos al tipo Kelly. Los cañones de Genos se conectaron. El aviso final sobre la finalización del proceso de arranque de su cuerpo brilló en la esquina de su HUD y en una fracción de segundo tenía sus cañones activados.
Sus brazos estaban inmovilizados pero sus muñecas estaban libres, lo que le permitía dirigir la ráfaga hacia la cara de la criatura. Disparó, el flash lo cegó dolorosamente mientras sus ojos intentaban adaptarse al rápido cambio de luz, pero sabía que conectó. Hubo un grito de sorpresa de la criatura y el peso desapareció, pero apenas logró ponerse de pie antes de ser derribado por algún tipo de objeto contundente. Abrió los ojos para encontrar el techo del apartamento vacío vecino. La luz que producía su cuerpo no hizo mucho para iluminar su entorno, pero sus sensores lo compensaron rápidamente, mapeando el área y superponiendo una cuadrícula, lo que le permitió orientarse. La criatura no estaba a la vista, pero Genos estaba seguro de que estaría sobre él en segundos. Levantó ambos brazos, los cañones calentándose para un segundo disparo más prolongado. Sabía que la cosa sanaba juntando su cuerpo alrededor de una canica después del daño. Si pudiera incinerar la mayor parte de su cuerpo, sería incapaz de regenerarse, o al menos se ralentizaría y no podría atacar. Tendría tiempo de salir al exterior donde tendría espacio para moverse, tal vez incluso permitirle ubicar la canica vital en el interior. Con sus cañones listos para disparar, esperó, pero no escuchó ningún movimiento frente a él ni en ningún lugar a su alrededor, y sus escáneres, que finalmente se habían fijado en la firma de energía del alienígena, no mostraron ningún movimiento. La mayor parte de su masa aún yacía en el suelo de Elisaita, su apartamento. Al pensar en su ex-sensei, Genos sintió que sus emociones amenazaban con salir a la superficie una vez más. Su postura vaciló momentáneamente, pero se las arregló para forzar la repugnante sensación de su pérdida. Ya no tenía el lujo de un lugar seguro y tranquilo para llorar. No podía morir aquí, todavía tenía su misión, el Kyborg que matar y su familia que vengar, y ahora con esta nueva pérdida, su sensei también. Y aunque sabía que este extraterrestre en particular no tenía la culpa, era lo más cerca que iba a llegar al cierre. Fue como despertar de nuevo en el laboratorio del Dr. Kuseno. El dolor fue reemplazado por la rabia. El cuerpo de Genos comenzó a zumbar, agudo y constante a medida que su temperatura interna aumentaba hasta el punto en que estaba expulsando vapor. No le importaba cuán poderoso era el alienígena o cuántos héroes de clase S se necesitaban para someterlo la primera vez. No era dejar la ciudad con vida. Amplió el radio de sus sensores de proximidad para asegurarse de que no hubiera otras cabezas activas de la criatura cerca, esperando para emboscar antes de avanzar tan silenciosamente como su cuerpo podía manejar. Todavía no podía detectar signos vitales del alienígena, pero Genos aún desconfiaba. Había visto a la misma criatura cortada en pedazos por Atomic Samurai varias veces solo para recuperarse y reír. No importaba lo que le dijeran sus sensores, se aseguraba de mantener la guardia alta. Pase lo que pase, se dijo a sí mismo. Pero cuando dio un paso atrás en el apartamento, la vista ante él fue casi suficiente para romper su concentración. La criatura estaba completamente bien. Cualesquiera que fueran las heridas que había infligido, parecían haberse curado hacía mucho tiempo, pero no lo habían perseguido. En lugar de eso, estaba recostado, tirado en el suelo justo encima del futón de Sensei y tratando de sacar la manta del corazón descolorido del hombre de debajo de su cuerpo antes de que lo viera. Entonces tuvo la audacia de sonreír y saludar. ¿De verdad vas a disparar cañones en tu propia casa? El otro tipo que vive aquí probablemente ya te va a echar por la puerta y el piso y el derretimiento en el baño y toda la sangre afuera, si quemaste todo el edificio probablemente te matarán jaja, todo por nada también, ¿de verdad crees que esos pequeños encendedores pueden hacernos algo? Genos casi dispara, aunque solo sea para callar la cosa, pero para su horror, tenía razón. El apartamento quedó destrozado. El Kyborg no tenía idea de que estaba mal con la puerta o el baño, pero el enorme agujero en la puerta era suficiente. El piso estaba aplastado en muchos lugares y la mesa estaba partida en dos, cubriendo el estante de manga volcado de su sensei. El futón tenía marcas de quemaduras por el aumento de la temperatura de su cuerpo cuando entró en modo de combate, y aunque la manta parecía intacta, era solo cuestión de tiempo antes de que los dedos afilados de la criatura la hicieran pedazos. No podía arriesgarse a sufrir más daños en la casa de su sensei, incluso si el hombre ya no la necesitaba. Sal de mi casa y definitivamente podemos averiguarlo.
Genos gruñó, dejando que las llamas en las puntas de sus blasters se encendieran amenazadoras. La criatura solo parecía más divertida. Sonrisa ampliándose en algo parecido a la expresión grotesca que tenía mientras luchaba antes debajo de la nave espacial. No creemos que sea una buena idea. No estamos aquí para eso, tal vez mañana, pero no ahora. Realmente no tenemos ganas de correr para perseguirte, verás, acabamos de obtener este cuerpo, las cosas siguen siendo extrañas. Mientras se levantaba en una posición sentada con las piernas cruzadas, le dijo que Genos estaba seguro de que estaba destinado a desarmarse en función de su postura. Solo hizo que la cosa fuera más espeluznante. ¿De verdad esperas que crea que no tienes intenciones de matarme? Después de todo lo que ha pasado, ¿qué tan estúpido crees que soy? Bastante estúpido en realidad, considerando todas las cosas. Te das cuenta de que hemos estado aquí durante casi 20 minutos, ¿verdad? Tratando de despertarte mientras estabas teniendo un ataque. Si estuviéramos aquí para matarte, ya estarías muerto hace mucho tiempo. Además, tu pierna está toda destrozada, no habría sido difícil atraparte, pero, por supuesto, perseguir no es bueno cuando estás tratando de convencer a alguien de que no estás tratando de matarlo y, en cambio, solo estás en su casa para informarle que su mentor está vivo y está siendo atendido en nuestro barco, pero requiere tu ayuda debido a los saltos en el juicio y la estupidez general de los demás. Fuera lo que esperaba el alienígena, Genos no debía cargar con los ojos muy abiertos y clavarlo contra el cristal de la puerta del balcón antes de que pudiera reaccionar. El Kyborg sintió que presionaba las yemas de sus dedos contra su pecho por encima de su núcleo, sin duda listo para extenderlos, atravesar el revestimiento de metal y terminar con su vida si intentaba incinerar nuevamente, pero eso era lo más alejado de la mente de Genos. ¿Qué dijiste? Se atragantó. Solo pensó segundos después que simplemente podría estar tentándolo, había ido en contra del consejo de su sensei y de su propia declaración y bajó la guardia. Pero incluso el más mínimo indicio de que el héroe calvo pueda estar vivo plantó una chispa de esperanza en su interior. Era pequeño, la esperanza de un tonto lo sabía, pero fue suficiente. Y cuando la sorpresa de su repentino movimiento se disipó y el alienígena comenzó a sonreír de nuevo en lugar de hacerlo pedazos, se permitió abrazarlo. Sabes que no deberías simplemente agarrar a otras personas así, buena manera de lastimarte, le dijo, empujándolo un poco. Pero sí, tu mentor está algo bien, sucedieron algunas cosas con el equipo, hubo un pequeño accidente en el equipo hasta donde sabemos, pero Netar es un buen médico, lo arregló de inmediato, pero está en un gran problema con ella. ¿Está vivo? Absolutamente. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Si me estás mintiendo, te juro que, Genos no estaba seguro de lo que haría, pero no importaba, el alienígena lo interrumpió antes de que tuviera tiempo de darse cuenta y calmar sus miedos. De una vez por todas. ¿Qué? ¿De verdad crees que vendríamos hasta aquí, a esta horrible ciudad muerta, justo después de morir solo para darte nuestras jodidas condolencias o algo así? Por supuesto que estamos seguros, Kyborg tonto. Halo, ¿qué pasa si le muestras una foto o algo así? Dijo la misma voz desde el otro lado de la puerta del balcón, sorprendiendo a Genos para que soltara su agarre del primer alienígena. Ni siquiera lo había oído acercarse, ni había recibido una alerta de proximidad. Te va a quemar de nuevo si no lo haces, jaja, y hay algo aquí afuera, podemos escucharlo, en los edificios, podemos entrar ahora. Queremos verlo. ¿Qué diablos estás haciendo ahí? El que estaba en las manos de Genos siseó, girando la cabeza 180 grados para mirar al otro. Se supone que debes estar vigilando las calles. Y no digas mi nombre delante de esta cosa. No lo conocemos. Estábamos y hay algo en el edificio al lado de este, pero Red dijo que no huyéramos, así que no estamos, y queremos entrar, queremos verlo. Lo que sea, solo siéntate y no toques nada, y, buena idea, con eso de mostrarle eso, en realidad es una muy buena idea. Rápidamente, Genos soltó sus dedos de donde habían cavado en el cuerpo de la criatura y dio un paso atrás para darle algo de espacio mientras abría la puerta del balcón y casi arrastraba la otra cabeza dentro con un resoplido irritado.
Todavía estaba nervioso, especialmente ahora que lo superaban en número, pero su entusiasmo le permitió ignorar los destellos de advertencia de sus sistemas y las opciones de objetivos que iluminaban al alienígena en su HUD. Sabía que era imposible, ya que su saliva estaba regulada por un sistema automatizado y no tenía órganos de los que hablar, pero por primera vez en años, Genos de alguna manera sintió que su boca se secaba y su estómago se revolvía como la carne o masa del pecho del primer alienígena se desplegó y metió la mano y sacó una especie de orbe. Tenía líneas en el metal, como si pudiera desplegarse en una forma diferente, o en muchas formas si se le pedía. Similar a algunos de sus brazos más armados. Habría estado preocupado si no fuera por el fuerte agarre del alienígena en su otra cabeza y los movimientos lentos y deliberados que le permitieron ver exactamente lo que estaba haciendo. Con unos pocos toques de sus dedos, el orbe flotaba y proyectaba múltiples ventanas que mostraban todo, desde artículos de Wikipedia y revistas académicas hasta Twitter y YouTube y docenas de otras plataformas populares de redes sociales. Incluso hubo algunos abiertos a los foros de la Asociación de Héroes y lo que parecía ser el registro de héroes en sí, probablemente como los extraterrestres descubrieron dónde vivía en primer lugar. Pero, ¿por qué tendrían abierto el perfil de Metal Bat? ¿O Rey? ¿O Niño Emperador? Discutiremos eso pronto. El alienígena le dijo. Debe haberlo visto mirando. Tan pronto como encuentre un dron que funcione. De repente, la pantalla que estaba manipulando se iluminó con imágenes de una habitación enorme repleta de extraterrestres de todas las formas y tamaños. Muchos de ellos resultaron heridos, por lo que Genos asumió que el área era el hospital o la bahía médica. El dron se movía rápido, siguiendo una especie de ruta preestablecida hacia un área menos concurrida con cientos de camas, cada una ocupada con alienígenas heridos y rodeada de lo que parecía ser polvo. Nunca tuvo la oportunidad de ver cuál era exactamente su propósito, pero cuando las puertas del ala siguiente se abrieron, olvidó por completo su interés. Su sensei estaba allí, justo frente a él en una de las camas. El cyborg no pudo detener el pequeño sonido de alivio que salió de sus labios al verlo. Había docenas de las mismas camas, aunque estas eran mucho más grandes, obviamente para extraterrestres más grandes, y empequeñecían absolutamente al héroe calvo. Su sensei no parecía estar herido, al menos no había signos visibles, pero estaba muy pálido y temblaba esporádicamente como si tuviera una pesadilla. La máscara que le cubría la nariz y la boca completaba perfectamente la sombría imagen y, por primera vez, Genos vio a su héroe como estaba seguro de que Sensei lo veía a veces. En lugar de invencible, Genos vio a alguien que necesitaba protección. Sensei se veía pequeño, enfermo y, aunque se sentía horrible al pensar tal cosa, débil. Sensei. Ver. Él está ahí bien. Un poco golpeado, supongo, pero en su mayor parte está bien. Ahora. Vámonos. Demasiado pronto para su comodidad, la pantalla fue lanzada hacia un lado con un movimiento rápido del dedo del alienígena. Tomó todo lo que Genos tenía para no zambullirse en el apartamento tras él solo para poder echar un vistazo más. Le lanzó al alienígena una mirada abrasadora, pero eso solo hizo que frunciera el ceño aún más en burla. Estaba contento de que ahora podía estar un poco seguro de que los alienígenas no estaban aquí para atraerlo a una trampa o matarlo. Todavía tenía sus dudas, absolutamente no confiaba en ellos, y quería más que nada volarles la cabeza por segunda vez para que dejara de sonreírle como si sus preocupaciones fueran la cosa más divertida que había visto en su vida, pero el video no mintió, así que ellos tampoco. No había sido capaz de entender la escritura alienígena en los monitores alrededor de la cama de su sensei, pero reconoció los números. Estaban leyendo los signos vitales del hombre con precisión. El bajo ritmo cardíaco y las respiraciones por minuto de su sensei eran anormales y, por lo tanto, distintivos. Estaba seguro de que lo que había en la pantalla era real. Pero el hombre parecía estar lejos de estar bien. Genos no estaba del todo listo para seguir adelante. ¿Qué diablos pudo haber pasado para que Saitama Sensei estuviera en este estado? Ha luchado y matado a docenas de seres misteriosos extremadamente poderosos en el poco tiempo que lo conozco y nunca ha recibido una sola herida, ni siquiera un hematoma o un rasguño, ni se ha quejado de dolor muscular o debilidad de ningún tipo.
No se ve afectado por el calor, la presión y los ataques de fuerza aguda y posee una fuerza más allá de toda comprensión. Este nivel de incapacitación por un simple mal funcionamiento del equipo es muy poco probable y, en mi opinión, imposible. No me importa qué tipo de problemas tengan ustedes dos o lo que haya sucedido en su nave. Mi única preocupación es Saitama Sensei, y me niego a escucharlos o ayudarlos de alguna manera hasta que sepa exactamente qué sucedió y qué se está haciendo para solucionarlo. Genos no estaba seguro de cuándo, pero en algún momento sus blasters se habían encendido de nuevo y todo su cuerpo estaba tenso por la ansiedad. El primer alienígena finalmente se puso de pie, su cabeza rozó fácilmente el techo incluso en su posición agachada y defensiva. El otro no se veía por ninguna parte. Lo tenía en un rincón, y al darse cuenta de la precaria posición en la que se había metido, Genos se obligó a dar un paso atrás, respirar hondo y dejar que la tensión se disipara en sus extremidades. El vapor salió a borbotones de sus hombros y las rejillas de ventilación del torso cuando sus blasters se apagaron y salió del modo de batalla. Necesito ir con Saitama Sensei. No importa cuáles sean tus objetivos, asegurarme de que esté bien es mi prioridad número 1. Reiteró, esta vez con toda la calma que pudo. Bueno, pensamos que necesitarás reevaluar esas prioridades, dijo una voz a su lado. Verás, no tenemos un barco en este momento, así que no podemos llevarte a verlo, eso llevaría demasiado tiempo de todos modos. Estamos en una crisis de tiempo, todavía no podemos hacer viajes espaciales para ti. Genos se encogió internamente cuando el segundo extraterrestre más pequeño se acercó a él, tan cerca que su cuerpo chocó suavemente contra el suyo cuando se sentó y comenzó a examinar varios objetos que tuvo que haber recogido de todo el apartamento. A diferencia del otro, este parecía completamente despreocupado por su arrebato, más concentrado en probar varios alimentos y tocar cosas que en preocuparse por cualquier peligro en el que pudiera estar. Y de todos modos, creemos que si solo hablaras con lo en lugar de gritar y esas cosas, serías mucho más feliz. El capitán parecía bastante decidido a asegurarse de que Saitama estuviera bien, y Red tiene un plan, así que estamos seguros de que las cosas saldrán bien, solo tenemos que encargarnos de algunas cosas con la ley para que no se meta en problemas. Por ayudar y esas cosas. Con cuidado, le entregó una ordenada pila de papeles, libros y otras chucherías que previamente habían sido esparcidas por la destrucción. Un número del manga favorito de su sensei estaba justo encima, junto con la llave de su apartamento y un ridículo bolígrafo multicolor brillante que había intentado y no había logrado convencer al otro hombre muchas veces. Era algo infantil, y tan barato que la punta a menudo se negaba a funcionar y rasgaba el papel, pero era de sensei y parte de su hogar. El temblor de sus manos era más que notable cuando, sin ningún lugar disponible para dejarlas, abrazó los artículos contra su pecho. El alienígena le dio un golpe suave y tranquilizador en la pierna antes de arrastrarse hacia la otra. Cuando finalmente pudo parpadear para evitar las lágrimas que amenazaban con derramarse por sus mejillas, se dio cuenta de que los dos estaban acurrucados juntos y manteniendo una conversación rápida y en voz baja en un idioma que sonaba extremadamente extraño que no tenía esperanza de entender, pero estaba de alguna manera seguro que se trataba de él. Genos no tenía forma de saberlo con certeza, pero para él sus tonos sonaban casi como si el primero estuviera siendo regañado, pero también como una discusión, pero sin enojo de ninguna manera. Solo curioso. Por alguna razón, las imágenes de sus fans, colegialas en los trenes que él y su sensei llevaron a diferentes ventas, y personas en las tiendas o en las calles, o incluso mientras él estaba en la batalla, se le vinieron a la cabeza al verlo. Una correlación que no entendía en absoluto y no tuvo tiempo de intentar descifrar, ya que la pareja rápidamente llegó a un consenso. Estábamos, íbamos a molestarte un poco. Al menos hasta que tengamos a todos los demás en comunicación, ya sabes, solo por diversión, porque tenemos un poco de tiempo. Pero hemos decidido que, dadas las circunstancias con las que estás lidiando, hacer eso sería cruel y perjudicial, por lo que no lo haremos, y solo te mostraremos la cosa. El pequeño parecía bastante complacido consigo mismo cuando abrió unas cuantas pantallas más y se las deslizó hacia él mientras el grande se enfurruñaba contra la pared.
Genos dudaba en dejar las cosas de Sensei, no había superficies limpias en ningún otro lugar que no fuera la cocina o quizás el baño, y para llegar a cualquiera de esos lugares, tendría que darles la espalda a los alienígenas, pero lo que vio en el flotador. La pantalla hizo que ignorara su preocupación por la suciedad y arrojara los artículos sobre el escritorio cubierto de polvo a su lado. Su sensei, que nunca había hecho nada para lastimar a nadie en su vida, lo miraba fijamente desde el registro de villanos. Debajo de su antigua imagen de identificación del registro de héroe había calumnias, tonterías sobre él ayudando a la invasión alienígena en lugar de detenerla, etiquetándolo como enemigo de la gente de la Tierra. Los tendones artificiales del Cyborg protestaron dolorosamente mientras sus puños se apretaban más y más con cada frase que pasaba. Hicieron referencia a su desempeño potencial, pero en general terrible como héroe, lo acusaron de atacar a otro héroe sin evidencia, e incluso llegaron a insultar su apariencia, describiéndolo como un villano amenazante y desagradable, debido a su cabeza calva y falta de rasgos expresivos. Este es el lío que nosotros y el jefe estamos tratando de arreglar. Y como puedes ver, es todo un lío. ¿Qué pasó? ¿Qué podría haber pasado para que asuman esta basura? Esto es desagradable. Saitama Sensei ha dedicado toda su vida a ser el mejor héroe que podría ser, dejó a un lado el desprecio de todos y los protegió de todos modos, y ahora sucede esto, yo. El extraterrestre más grande cerró la ventana, justo debajo de él. Está bien, tratemos de relajarnos un poco, no arda un fusible por esto, todavía estamos adentro, recuerda. Ya nos estamos preparando para lidiar con la situación, no tenemos exactamente todos los detalles, ni siquiera estábamos despiertos, pero por lo que hemos visto en los registros, su hombre abordó y atravesó la nave bastante rápido, llegó a el jefe y ellos se metieron en eso, destrozaron toda la sala central, subieron unos 200 niveles y terminaron afuera. Estuvo a punto de matar al jefe, pero lo dejó pasar por alguna razón, habló con él en lugar de simplemente matarlo, luego, después de que esos héroes androides destruyeran la fuente de energía principal de nuestra nave, incluso ayudó a salvar la nave, en general, fue muy bueno y útil. A pesar de toda su ira, eso logró traer una pequeña sonrisa a la cara de Genos. Típico de Saitama, ayudando a pesar de que aquellos a los que ayudó no habían hecho nada para merecerlo. Sí, eso suena bien. Sensei es muy amable, la persona más amable que conozco. ¡Qué bien! Porque el jefe estaba muy contento con eso, suponemos que se llevaban muy bien después de todas las peleas, por lo general, no es tan inflexible en hacer favores a las personas, en realidad no hace favores en absoluto, pero habla en serio sobre esto, así que estamos pensando en algo que nos pondrá en una buena posición para sacarlo de problemas. Dale al jefe una buena luz para que su gente le crea cuando les cuente la historia real sobre lo que hizo Saitama, o al menos una historia mayormente verdadera. Considerar ayudar a los piratas espaciales no es exactamente heroico o una acción digna de elogio, jaja. Cualquiera que vea a cualquiera de ustedes de manera positiva será casi imposible, ¿se dan cuenta de eso? Millones de personas están muertas por tu culpa. No creo que haya nada que tu jefe pueda decir en este momento para que su palabra valga algo, y definitivamente no hay nada que yo pueda hacer. Oh, ciertamente lo hay, simplemente no eres muy creativo. Verás, hay cosas peores que unas cuantas ciudades muertas, sabemos mucho de cosas peores. Y nos ocuparemos de lo que se necesita decir, no necesita preocuparse por eso, pero necesitamos saber de usted, qué tan lejos está dispuesto a llegar con esto, porque verá, esto no va a ser una cosa buena o una cosa honesta, simplemente necesaria. Es mejor no involucrarte en absoluto si solo vas a deshacerte de nosotros por alguna triste mierda moral o aversión a la violencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Está usted en todo dentro? ¿O estamos perdiendo el tiempo contigo? Genos tenía la sensación de que debería haber sido una elección más difícil. Negaron, ni se disculparon por nada. Proclamó abiertamente vivir una vida de crimen y piratería, e insinuó que habían hecho cosas mucho peores que las que había visto durante y después de la invasión. Pero la asociación de héroes no estaba libre de culpa. Genos había visto la nave intentando partir.
Si Metalknik no hubiera atacado cuando lo hizo, es muy probable que la nave se hubiera alejado de la Tierra sin dañar más la superficie, pero en cambio fue atacada y casi derribada sobre la ciudad e incluso sin la ola psíquica, incluso si el barco se hubiera estrellado, todos igualmente habrían muerto. Incluso el psíquico alienígena inmensamente poderoso había luchado para mantener la nave en el aire. Dudaba que Tatsumaki hubiera sido capaz de detener su impulso por su cuenta. Toda la situación era un desastre. Y habían calumniado a su sensei con solo imágenes parciales y granulosas proporcionadas por un héroe claramente incompetente como prueba, y luego se negaron a incluir el video en el perfil del hombre para que pudiera ser analizado y posiblemente criticado o refutado. Así que la decisión fue fácil. No estás perdiendo el tiempo. Haría cualquier cosa por Saitama Sensei. E insisto en involucrarme en esto. Ambos alienígenas inclinaron la cabeza al unísono. ¿Algo, Algo de nada. Saitama Sensei es muy importante para mí, así que sí, haré cualquier cosa. Bueno, eso es simplemente excelente. Heryugan Sop había ordenado que el barco se detuviera tan pronto como pudiera llamar la atención de la tripulación del puente. Había ayudado inmensamente con el movimiento de escombros y no podría estar más agradecido. Había intentado unas cuantas veces más después de romper la conexión con Boros, extender sus zarcillos psíquicos hacia afuera y dentro de la masa para sujetarla con más firmeza y tal vez incluso obtener una lectura precisa de la ubicación de Grorivas, pero se obligó a detenerse y esperar a que llegara. Boros y Melsalgal regresaron cuando notó que la sangre comenzaba a gotear de la herida de su cabeza y brotaba de su boca. Sabía que solo podía presionarse a sí mismo hasta cierto punto, y que sus poderes se negaran a obedecerlo era una clara advertencia que iba a recibir de que se había esforzado mucho más allá del límite de su cuerpo herido. Se sintió horrible por Grorivas. Heryugan Sop podía sentir la enorme cantidad de dolor que sentía. Sus piernas estaban gravemente dañadas, probablemente aplastadas sin posibilidad de reparación, cada uno de sus sacos de ácido había explotado de alguna manera y estaban dañando las partes más blandas de su cuerpo ahora que su revestimiento externo estaba hecho añicos. Y basado en la opresión que sintió en su pecho, probablemente había daño en su núcleo, pero aún así tenía que lidiar con su preocupación y tranquilizarlo. Que sí, que estaba incómoda, pero que no era gran cosa. Que ella estaría bien, y que toda la situación era más vergonzosa que cualquier otra cosa, como si hubiera algo remotamente vergonzoso en perder contra ese monstruo dormido en la bahía médica. Por mucho que reprendiera a Boros por gastar demasiado, de repente apreció mucho el amor del otro alienígena por las naves rápidas. Solo les llevó unos minutos llegar del planeta al hangar. Heryugan Sop casi podía escuchar a Melsalgal incluso con los débiles hilos de telepatía que aún se aferraban a ellos desde la conexión anterior, eran tan fuertes, pero por una vez agradeció la ola enfermiza de detalles sensoriales demasiado vívidos y la charla constante que venía con el cambiaformas. Pero cuando sintió que los tres que venían se separaban y uno comenzaba a acercarse a su ubicación rápidamente, se aseguró de robar sus barreras mentales lo mejor que pudo. Melsalgal no era cómodo para él para conectarse solo por diseño, y si no eran conscientes y cuidadosos con cuanto lo bombardeaban a la vez, podrían ser francamente mortales. Si bien por lo general podía establecer límites con ellos con relativa facilidad, este era un grupo nuevo, todos los cuales habían estado inactivos durante mucho tiempo. Todavía no tenían límites consigo mismos, por lo que sería inteligente suponer que podrían presionarlo. Y para empeorar todo, eran entrometidos. Les encantaba empujar y entrometerse en todos y cada uno de los negocios que incluso tienen la posibilidad de ser interesantes, y especialmente algo que se les oculta. Y tenía mucho que ocultar. Todo este viaje, el comportamiento de Boros en el transcurso de las últimas 2 docenas de ciclos que condujeron a todo lo que había sucedido en la Tierra, su desconexión con Boros y la tensión general y la atmósfera peligrosa que se había desarrollado en su nave, habían causado que Melsalgal se volviera más y más malhumorado a medida que pasaba el tiempo. A pesar de lo agradables y locuaces que eran, en realidad eran bastante reservados, pero como habían sido antes. Sus sonrisas generalmente felices se desvanecen en burlas o peor, nada en absoluto.
A medida que el comportamiento de Boros empeoró, se volvieron más silenciosos y finalmente dejaron de hablar todos juntos si no era absolutamente necesario. Cada vez que los veía, estaban completamente fusionados, una señal segura de ansiedad, si es que los veía. La mayor parte del tiempo simplemente desaparecían, y no tenía idea de a dónde iban o qué estaban haciendo, y cuando estaban cerca estaban de guardia, observándolo todo, incluso más de lo habitual, especialmente a Boros. Si estaban todos en la misma habitación, Melsalgal siempre se ponía entre Boros y cualquier otra persona, incluidos el Gro Rivas, que eran, bueno, algo capaces de cuidar de sí mismos si su capitán atacaba. Era una acción que había llevado a muchos desacuerdos. Pero no solo estaban siendo protectores. Herjugansop estaba seguro de ello. No sabía qué estaban haciendo exactamente, pero definitivamente era algo. Luego, lentamente, en el transcurso de medio ciclo, el número de cabezas pasó de 25 a 10. Ninguna explicación, ni siquiera una mención al respecto. Lo habían escondido, manifestando rostros falsos cada vez que estaban cerca. Solo se dio cuenta cuando se acercó a ellos para alertarlos sobre una brecha en el casco que las tripulaciones de Eva necesitaban ayuda para reparar. No mucho después de que 10 se convirtieran en 8 después de una pelea muy desagradable con Boros, que destrozó el comedor y varios niveles arriba y abajo. Y no muy lejos de la Tierra, cuando Boros estaba en su peor momento, el número volvió a caer por última vez a 5. Herjugansop temía que si Boros estaba dispuesto a matarlos por algún pequeño desacuerdo, entonces era posible que todas las cabezas faltantes fueran el resultado del temperamento de Boros. Había revisado las cámaras de la nave en el instante en que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero nunca hubo ningún registro de violencia entre los dos, aparte del incidente del comedor, y los únicos que tenían el nivel de acceso a los sistemas que les permitirían borrar imágenes eran él mismo, los otros dos élites y Boros. El Gro Rivas no estaban involucrados, y Boros no intentaba de ninguna manera ocultar sus acciones violentas hacia nadie, lo que solo dejaba a Melsalgal como el que encubría sus propias muertes. Herjugansop no sabía lo que estaba pasando, pero solo podía pensar que tal vez estaban preocupados por arrastrar a alguien más a sus problemas con Boros. Por mucho que pareciera despreocupado y tonto, incluso perezoso o complaciente, Melsalgal era inteligente. Terriblemente así. Inteligentes, observadores, adaptables y poderosos cuando realmente se esfuerzan. Herjugansop confiaba en ellos en gran medida al tomar decisiones críticas con respecto al imperio cuando Boros estaba siendo errático, lo cual sucedía a menudo. Y aunque Boros parecía estar mucho mejor, Herjugansop tenía miedo de perder el apoyo de Melsalgal. Era lo más débil que había estado en cientos de miles de ciclos, y admitiría abiertamente que lo asustó. No sabía cómo se las arreglaría sin la ayuda de los cambiaformas, y si sabían todo lo que Boros les hizo pasar a ellos y al resto de la tripulación por Herjugansop, temía que ignoraran por completo a todos durante la reconstrucción o, peor aún, abandonaran la oscuridad. Ladrones de materia. Sabía que tendría que decírselo eventualmente, y las consecuencias probablemente serían mucho peores que si simplemente lo supieran, pero simplemente no se atrevía a arriesgarse en el presente. Mientras pudiera evitar que lo molestaran por cualquier cosa, todo estaría bien, se dijo a sí mismo mientras escuchaba los pings de la masa atándose al metal, sin duda empujando a Melsalgal a través de los corredores en ruinas tan rápido como la cabeza podía manejar. Siempre les encantó la gravedad cero. Herjugansop se aseguró de flotar hacia un lado, para presionarse contra la pared lo más cerca que pudo y justo a tiempo. En cuestión de segundos vio a Melsalgal venir volando por la esquina, yendo tan rápido que casi se estrella contra la pared. Zarcillos delgados, parecidos a la carne, salieron disparados, se agarraron y tiraron, impulsándolos cada vez más rápido por la recta hasta que notaron que se acercaban a su destino. Por supuesto, se pasaron de la raya. Intentando y fallando en usar sus zarcillos para detenerse, solo para que se rompieran o para que el metal ya suelto de las paredes se diera y los enviara a un giro incontrolado que finalmente tuvieron que corregir cavando dos brazos ahora en forma de cuchilla en la cubierta. Hola Herjugansop. Podrías habernos detenido, ¿sabes? Jaja, ¿qué tan rápido crees que íbamos? Se sintió un poco rápido, parecía un disco.
dijeron, sacando los brazos de la cubierta chispeante y empujándose hacia él, con una sonrisa tonta desapareciendo al instante. En realidad te ves terrible. Deberías estar aquí. Estás sangrando. Cuando fueron a limpiar la sangre de su rostro, Heryugan Soob los ahuyentó. No debería, pero era necesario. Ahora, ¿dónde está Boros? Cuanto antes saquemos a Grorribas de forma segura, antes podremos volver los dos a la bahía médica. Los ojos de Melsalgal se entrecerraron con preocupación, pero no discutieron. Estuvimos en contacto con los equipos de búsqueda y rescate y hay múltiples incidentes de sobrevivientes enterrados. Afortunadamente, todos menos uno lograron desplegar escudos de emergencia antes del colapso del corredor. No hay forma de que la reparación de materia oscura de la nave funcione sin la esfera de energía, pero Boros cree que podemos usar algunas de las unidades recargables construidas para las naves carroñeras y viajeras, conectarlas para que puedan activarse de forma remota, luego usar una combinación de la energía ya almacenada dentro y la propia energía de Boros para reparar las regiones dañadas. Iremos a los escombros y rodearemos a Grorribas y al otro sobreviviente para protegerlos de cambios accidentales, luego le daremos a Boros la oportunidad de activarlo. ¿Es eso aceptable? Heryugan Soob puso los ojos en blanco y asintió. Incluso si no estaba de acuerdo, y tenía buenas razones para considerar lo peligroso que era lo que estaba haciendo Boros, no había forma de que pudiera detener al otro alienígena. Y Melsalgal ya estaba sacando las pequeñas unidades cilíndricas de su cuerpo y preparándolas para colocarlas. No había forma de detenerlos. Sabía que solo tendría que confiar en que Boros sabía lo que estaba haciendo. Aquí, ten esto, dijo Melsalgal, arrojándole su piedra central, que se apresuró a atrapar presa del pánico. No podemos arriesgarnos a eso ahora, podemos jaja. Asegúrate de retroceder, Heryugan Soob. El psíquico los habría regañado por ser tan descuidados, pero antes de que terminara de envolver la piedra aparentemente frágil con tentáculos, se habían desintegrado, polvo y finos zarcillos de masa, deslizándose en pequeñas aberturas en los restos. Siguiendo el consejo de la otra élite, Heryugan Soob se apartó de la pared y se dejó flotar lo más lejos posible hacia el extremo menos dañado del corredor, dobló una esquina y se agachó para esperar. Había visto el proceso de reparación de la materia oscura 1.000.000 de veces y sabía que a veces podía ser explosivo. No era algo en lo que quisiera estar atrapado en medio. Con cuidado, enroscó sus extremidades con más fuerza alrededor de la piedra de su amigo, asegurándose absolutamente de que no hubiera aberturas por las que pudiera salirse en caso de que lo sacudieran. Debe haber tenido una relación positivamente estelar con este jefe en algún momento en el pasado, pensó, para que ellos le confiaran tan casualmente algo de tan vital importancia. Incluso pudieron regular su carga telepática a sus parámetros preferidos, facilitando la conexión y comunicación constantes. Estamos en posición. Boros activará el DMR en 10 segundos. Brace Heryugan Soob. 5, 4, 3, 2... Hubo un pulso visible y un estremecimiento a través del metal antes de que la pared de escombros se licuara ante sus ojos. Licuado, resolidificado, luego comenzó a aparecer y desaparecer a medida que el DMR se ponía a trabajar. El metal y las regiones hundidas se distorsionaron violentamente en fractales rotos más allá del plano físico que solo podía percibir debido a su habilidad psíquica, expandiéndose y contrayéndose, retorciéndose y girando a medida que se remodelaban según las especificaciones. Los paneles y los conductos de energía demasiado cerca para ser cómodos volvieron a su lugar con una última raya metálica y todo terminó. En el momento en que regresó a donde el muro de escombros que solía ser Melsalgal ya estaba reformado, Grorribas colgando de su lado en absoluta ruina. Su revestimiento externo debe haber estado más dañado de lo que dejaba ver, porque había sido completamente abandonado. Ahora no era más que un desastre sin forma de enredaderas, flores y espinas como agujas, con solo 3 de sus 4 bocas anteriores aún intactas. La cuarta boca, la más grande, se había partido en 2 y solo le quedaba la mandíbula inferior. Este y la mayoría de las enredaderas goteaban ácido rojo que, una vez libre, se desprendió y disolvió nuevos agujeros en el corredor recién reparado.
También estaba por todo Melsalgal, silbando y chisporroteando en su masa, pero a ellos no parecía importarles en absoluto. Suavemente, dejaron que sus delgados zarcillos de masa se enrollaran y apretaran a lo largo de cada vid. Dejando a un lado su sorpresa, Heryugan-soo siguió el ejemplo de la otra élite. Es posible que no haya podido hacer mucho con los escombros, pero las gotas de ácido eran ligeras y manejables a pesar de que lo agotaron rápidamente una vez más. Reunió el ácido libre en una esfera para su posterior eliminación segura, o tal vez para su ingestión, si Rivas se curaba lo suficiente antes de que se volviera impotente mientras regresaban al ascensor. ¿Está inconsciente?, preguntó el psíquico, demasiado cansado para hablar en voz alta. Sí. Fue cuando llegamos a ella. Daño al núcleo. Muy mal. También saldrás pronto si no dejas de usar tus poderes. Estás sangrando de nuevo. Heryugan-soo se limpió rápidamente la sangre negra que emanaba de su boca y sus ojos, como si de alguna manera pudiera mejorar la situación, haciendo que Melsalgal no viera. Simplemente lo mareó más. Pero no podía dejar que la bola de ácido flotara libremente. Daría el ascensor, luego tendrían que planear el resto del camino. Todo lo cual le expresó al cambiaformas. Con un resoplido, extendieron su brazo libre antes de que él pudiera detenerlos y engulleron la esfera en masa que rápidamente fue devorada. El daño viajó por su brazo hasta el hombro antes de que el ácido se agotara. Y en otro segundo el brazo se había reformado. Como nuevo. Allá. No más excusas. No más poderes. Tú, no deberías desperdiciar tu masa así, dijo Heryu, mientras se apoyaba contra el otro mientras sacudía la oscuridad en los bordes de su visión. Siempre podemos obtener más masa. Está en todas partes. Solo deja tu mierda y haz lo que decimos. Se supone que eres el razonable de los cuatro. Por favor, actúa como tal. Melsalgal arrancó la piedra central de su agarre mientras recogían todas sus extremidades que flotaban libremente, haciendo crecer dos brazos más para acomodarlo cómodamente. Dejó escapar un resoplido de indignación, pero permitió el tratamiento, sabiendo muy bien que estaba demasiado cansado para navegar por la atestada bahía médica por segunda vez. Al menos Melsalgal no era más grande que él en su forma dividida. No te preocupes, Heryu. Seremos muy rápidos. Nadie verá que finalmente nos dejas recogerte, jaja. No me llames Taa. Tan pronto como se abrieron las puertas del ascensor, Melsalgal se apagó, los zarcillos se extendieron y los catapultaron a través de la multitud hasta la sala de cuidados intensivos antes de que nadie pudiera volver la cabeza para reconocerlos. El psíquico ni siquiera tuvo tiempo de sentirse enfermo por las sacudidas cuando cambiaron de dirección para evitar a otros miembros de la tripulación antes de que se detuvieran dentro de otra sala del atomizador. Afortunadamente, diferente del que le quedaba, que estaba seguro de que todavía contenía a ese temido humano. Ya nos hemos puesto en contacto con Netara, está subiendo. Tenemos que avanzar un poco, parece que Boros intentó extender el uso del DMR a otras partes de la nave de las acordadas. Estúpidos idiotas ahí abajo en el hangar, probablemente rebote de energía o algo así. Tengo que ir a buscar él, tú quédate aquí. Lo decimos en serio. Tenemos una cosa importante de la que debemos hablar contigo cuando regresemos, y creemos que Netara te matará él mismo si intentas algo, así que quédate. Lo que usted diga, su majestad. Refunfuñó, saliendo de los brazos del cambiaformas y hacia Rivas, que ya estaba situado en un atomizador. Melsalgal ya había activado el dispositivo y estaba realizando exploraciones preliminares que ayudarían a Netara a tratar a la élite. El cambiaformas lo miró por última vez antes de salir de la habitación, sabiendo muy bien que Heryugan-soo estaba a punto de ignorarlos una vez más. No estaba muy familiarizado con ninguna técnica avanzada relacionada con la manipulación de plantas psíquicas. La botanoquínesis era un campo de estudio muy limitado para el que aún no había logrado encontrar tiempo, pero era más que hábil en lo que respecta a la manipulación orgánica. Esta no era la primera vez que Rivas resultaba gravemente herido, aunque no recordaba ningún incidente tan grave como este. Era solo una simple transferencia de energía, y ni siquiera de él, la energía del entorno sería suficiente. Solo un poco para poner en marcha su proceso de curación.
Su típica energía tecnicolor se diluyó, convirtiéndose en tonos muy específicos de verde suave y plata que bañaban la forma enredada de la otra élite. Todavía estaba muy lejos del pensamiento coherente, pero inmediatamente sus vides se ondularon, levantando el atomizador y hacia cualquier forma de luz que pudieran sentir. Flores rojas arrugadas cobraron vida, floreciendo ante sus ojos y agujas temblando, tarareando y vibrando una canción sin melodía que solo estimuló aún más el crecimiento hasta que las enredaderas estaban por todas partes, extendiéndose hasta el techo y las paredes y bajando por los lados del atomizador, cada uno revestido con flores grandes y vibrantes que bailaban en la microgravedad. Ella no se despertó, pero él no esperaba tanto. Solo ver un rojo saludable fue suficiente por ahora. Nitara se encargaría del resto.